también. Ya, ya, viejos perros, ok. Tema 1, la cuestión de la demanda por factores, ok. Hay un problema, ¿no es cierto?, con la, ¿cómo se llama?, con la función de oferta, que habitualmente se ve como separada, ¿no es cierto?, de otras variables que están detrás de la empresa. Habíamos dicho, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, que la función de oferta, ¿no es cierto?, era una función de costos. ¿No es así? En realidad era una función de costos. Y lo habíamos ejemplificado de varias maneras, ¿no es cierto?, diciendo, mira, que si yo, en la medida que las empresas, ¿no es cierto?, las inducen o les piden producir más, ¿no es cierto?, o ven más mercado, eso lo harán solamente en el caso de que puedan cobrar precios más altos, ¿no es cierto?, etcétera. ¿Ok? Habíamos comentado lo de los tomates en Punta Arenas, ¿no es cierto?, que si yo, la vieja del casino, ¿no es cierto?, a la que le pedían, no sé, 500 sándwiches de un día para otro, ¿no es cierto?, o de un minuto para otro. Ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, muestran un poco lo que les decía recién. Los costos, ¿no es cierto?, la función de costos, ¿no es cierto?, es derechamente, ¿no es cierto?, una función es una función de oferta, ¿no es cierto? Porque de hecho, revela exactamente lo que ocurre, es decir, si nosotros definimos la función de oferta, ¿no es cierto?, como la cantidad máxima que están dispuestas a producir las empresas, ¿no es cierto?, al precio de mercado, bueno, eso es. Dicho de otra manera, ¿no es cierto?, es el costo, ¿no es cierto?, lo que salvan, ¿no es cierto?, las empresas cuando deciden vender en el mercado. Esto, ¿no es cierto?, tiene varias derivadas, ¿no es cierto? Y en general, ¿no es cierto?, yo te les diría que aquí un primer problema que se suele perder de vista, ¿no es cierto?, es que la función de costo, ¿no es cierto?, es básicamente, ¿no es cierto?, los factores productivos. ¿Cuál es el costo de la empresa? Bueno, el costo de producción es el uso de factores productivos. ¿Cuánto le cuesta a una empresa, ¿no es cierto?, producir, qué sé yo, un clip como este, por ejemplo? Bueno, le cuesta los materiales, las máquinas, ¿no es cierto?, que siguen los trabajadores que pone a trabajar, ¿no es cierto?, para poder venderlo. ¿No es así? Y eso significa, ¿no es cierto?, que detrás de la función de costo, ¿no es cierto?, hay una función de producción, ¿no es cierto?, que revela también otro aspecto, ¿no es cierto?, de la demanda de la función de producción, que es la demanda por factores. Si les parece, compartamos pantalla con una pizarra, ¿no es cierto? No es tan necesaria, ¿no es cierto?, creo yo, pero sí tiene cierto sentido la pizarra en este punto. Eso. ¿Ok? Bueno, a ver, vamos a decir algo, ¿no es cierto? Vamos a plantear, ¿no es cierto?, de alguna manera el problema, ¿no es cierto? Vamos a decir, mira, lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que en general nosotros vamos a decir, mira, que la función de producción es un Q de X, ¿no es cierto?, que es igual, ¿no es cierto?, a una función cualquiera, ¿no es cierto?, de varios factores productivos, ¿ok? Específicamente capital y trabajo, ¿ok? En el colegio ustedes probablemente les dijeron otras cosas más, les dijeron, mira, esta cosa también depende de otros factores productivos, ¿no es cierto?, que no siempre están presentes. Ese es un tema que lo vamos a dejar un poquito de lado todavía, ¿no es cierto?, pero son temas muy importantes en esta cuestión, ¿no es cierto?, porque son temas que son especialmente pertinentes para el caso de ustedes. En particular, nos referimos a los recursos naturales, ¿no es cierto?, y la tecnología. ¿Ok? Estos dos temas están muy ignorados en general en los libros de texto, ¿no es cierto?, en el texto que se les subió también. ¿Ok? En ese, como en mucho, ¿no es cierto?, en general la teoría de la empresa se trata con mucha independencia, ¿no es cierto?, de estos dos factores productivos que son súper importantes. Pero creo que parece necesario, ¿no es cierto?, entender un poco mejor la función de producción antes de, ¿cómo se llama?, de meterse en las evoluciones más actualizadas, ¿no? Partamos de la siguiente idea. La función de producción, ¿no es cierto?, entonces va a ser una función de producción, una combinación de capital y de trabajo. Una manera sencilla de explicar este asunto, ¿no es cierto?, es que bajo ciertas condiciones matemáticas, ¿no es cierto?, uno puede escribir esta función, ¿no es cierto?, como, digamos, de esta manera. O sea, si uno despeja, ¿no es cierto?, que si yo el capital o el trabajo, para ponerle un poco más de drama, ¿no es cierto?, vamos a decir, mira, L, ¿no es cierto?, el trabajo, ¿no es cierto?, entonces va a ser, digamos, una función inversa, ¿no es cierto?, de Q, la cantidad producida, coma, el capital que existe. ¿Cierto? ¿Necesito explicar un poco más ese rollo o no?
Lo que yo estoy haciendo, ¿no es cierto?, es tan sencillo como decir, mira, despejemos el capital, ¿no es cierto? O despejemos el trabajo, esta cosa. Sí. Fíjate que en este caso, ¿no es cierto?, lo que les va a ocurrir, ¿no es cierto?, a ustedes es que esta función, ¿no es cierto?, refleja una demanda por un factor, lo que te está expresando esta ecuación es cuánto trabajo necesito para un nivel de producción cualquiera, determinado exógenamente, y un stock de capital cualquiera que ya tengo. Porque suponemos que tengo un factor fijo, ¿ok? Por ahora. ¿Cuál es la lógica de esto? Digamos, por ejemplo, que ustedes tienen, qué sé yo, no sé, una parcela en Azapa, ¿no es cierto? Tienen 2 hectáreas de tierra, ¿no es cierto? Qué sé yo, y ustedes les dicen, mire, con Pipa, le tenemos un buen negocio, ¿no es cierto? Qué sé yo, hay una cadena de supermercados que quiere comprar 800 toneladas de tomate esta temporada. Ok, ¿qué es lo que tienen ustedes? Una parcela con 2 hectáreas, ¿no es cierto? Tienen galpones, que sé yo, algunas maquinarias, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces la pregunta que está respondiendo esta pregunta, esta ecuación, ¿no es cierto?, es ¿cuántos trabajadores necesito? Si tengo 2 hectáreas de tierra, ¿no es cierto?, maquinarias, equipos y lo que sea, ¿no es cierto?, y quiero producir 800 toneladas de tomate, ¿no es cierto?, entonces necesito una determinada cantidad de trabajadores. ¿Se dan cuenta? Esta manera, ¿no es cierto?, de ver el problema, ¿no es cierto?, nos está diciendo algo que es súper importante, muchachos. La función de oferta de una empresa, ¿no es cierto?, es lo mismo, porque es una cuestión tecnológica, es lo mismo que la demanda por factores productivos. Es la inversa, si se quiere, ¿no es cierto?, es el lado, es la cara del sello en una moneda, ¿ok? Lo que ofertan las empresas, ¿no es cierto?, se transmite directamente, ¿no es cierto?, a la demanda por factores productivos. ¿Ok? ¿Es claro el punto, chicos? Sí, profe. Sí, sí, sí. Fantástico. Cuidado, los libros de textos, esto está como un poco dramatizado, ¿no es cierto? Porque típicamente, ¿no es cierto?, a partir de esta ecuación, ¿no es cierto?, uno dice un montón afirma un montón de otras cosas más. De hecho, son el fundamento de mucha de la resistencia que existe, evidentemente, hacia, ¿dónde están mis puchos? Aquí están mis puchos. Hacia las políticas de protección ambiental, ¿no es cierto? Porque te dicen, mire, está muy bien cuidar el medio ambiente, ¿no es cierto?, pero eso no se puede hacer a costas de la producción de las empresas. Entonces, si tú le exiges a los empresarios, ¿no es cierto?, que, si yo, que pongan filtros para no contaminar el aire, que si yo, que reciclen el agua, que hagan un montón de cosas en beneficio del medio ambiente, ¿no es cierto?, te van a decir, oiga, pero todos esos costos, ¿no es cierto?, me quitan competitividad, ¿ok? Me van a hacer perder mercados. Y si yo pierdo competitividad y mercado, ¿no es cierto?, entonces también los viejos van a perder la pega. Y entonces ahí ustedes lloran y ahí perdieron. ¿No es cierto? ¿Les queda claro el punto, no es cierto? Ese argumento surge de aquí. ¿Ok? De hecho, esta expresión matemática te viene a decir, ¿no es cierto?, que todo lo que hicieres es algo así como, todos ustedes van a misa, ¿no es cierto? Ustedes son todos les hallo cara de buenos cristianos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando Jesucristo se encontró con San Pedro? Jesucristo le dijo, mire, Pedro, tú vas a ser Pedro, la piedra donde la que se fundará la iglesia, ¿ok? Y todo lo que tú atares en la tierra, ¿no es cierto?, se atará en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra se desatará en el cielo, ¿ok? Con lo que lo hizo concesionario exclusivo, ¿no es cierto?, del cielo en la tierra, ¿ok? Al punto es, ¿no es cierto?, en que, no, eso es broma, yo voy a misa por si acá, pero eso no quita que haya cosas, ¿no es cierto?, que sean como un poco bien graciosas. Es que a veces hay gente que se ofende. Bueno, algo como eso pasa con la función de producción, ¿ok? La función de producción enlaza, ¿no es cierto?, el mercado de la oferta de productos por la demanda de factores. Es un enlace, es un link. Ojo, Astum, de nuevo, cuidado, es un enlace tecnológico, ¿ok? Esto no tiene nada que ver con mercado, ni con economía, ni siquiera con política, ni nada que se le parezca. Es un enlace tecnológico. Lo que yo estoy haciendo en la ecuación de acá arriba, ¿no es cierto?, es invertir, ¿no es cierto?, la función de producción, que es una función técnica. ¿Estamos claros? En el ejemplo que di de las parcelas con tomate y qué sé yo qué, ¿no es cierto?, la respuesta es técnica. Si yo quiero producir 800 toneladas de tomate en 2 hectáreas de terreno en una zapa, ¿no es cierto?, teniendo un galpón, teniendo un tractor y teniendo, qué sé yo, no sé, una cantidad de plata, ¿no es cierto?, la respuesta es técnica. ¿Cuántos viejos necesito en esas condiciones?
¿Ok? Bien. Y sí, y te dice algo, ¿no es cierto? Efectivamente te dice algo como lo que arguyen la gente que anda con muchas precauciones con la cuestión ambiental. En efecto, ¿no es cierto? Si yo le impongo restricciones a la producción, ¿no es cierto? Y restricciones que son caras de superar, ¿no es cierto? Efectivamente, ¿no es cierto? Yo voy a perjudicar la función de costos. Los costos de producción se van a elevar, ¿ok? Si los costos de producción se elevan, ¿no es cierto? Significa que las empresas van a vender menos. Y si van a vender menos, ¿no es cierto? Van a contratar menos factores productivos, menos trabajadores. ¿Está clara la línea lógica de eso? Pero claro, ¿no es cierto? Eso, eso es bien indudable, manteniendo todas las demás constantes, todas las demás variables constantes. ¿Ok? ¿Está claro este punto, muchachos? ¿Sí? Bueno, cuidado con esto, ¿no es cierto? Porque gráficamente, ¿no es cierto? Esto significa algunas cosillas. Gráficamente, ¿no es cierto? Nosotros habíamos dicho, mira, la función de oferta, ¿no es cierto? Es una cosa de esta manera. Eh, no es línea recta. Pensemos, me va a salir tiritona, pero bueno, mala suerte. La función de oferta es algo como eso, ¿no es así? Es una función de oferta del bien X, que ya sabemos, ¿no es cierto? Era igual a la función de costos marginales de la producción del bien X, ¿no es así? Fíjate lo que nos está diciendo esto, los costos van subiendo, ¿no es así? Bueno, esto significa que además, ¿no es cierto?, uno puede inferir, ¿no es cierto?, si se quiere, cómo es la función de demanda por factores, ¿ok? La demanda por factores, ¿no es cierto?, significa entonces que si la demanda por factores incide directamente en los costos de producción, ¿no es cierto?, eso significa que la demanda por factores tendrá esa forma. En otros cursos esto se ha explicado con mucho más rigor matemático, muchachos. En esta oportunidad, ¿no es cierto?, desafortunadamente hay que verlo de una manera un poquito simplista, si se quiere. Reitero, ¿no es cierto?, esto está en los libros de texto, en los textos de acompañamiento del curso. Está más explicado, por si acaso, ¿no es cierto?, si alguno de ustedes se pierde. ¿Por qué esto es así? Indudable, ¿no es cierto? Es decir, ¿no es cierto?, en la medida, ¿no es cierto?, en que supongamos que esto sea el factor trabajo, los trabajadores, ¿ok? Aquí tengo, en todos los casos, producción acá. A ver, no, acá no. Voy a ahorrar esa letra para que no se confunda. ¿Por qué no sale el borrador? Ah, ya. Mm. Lo que tengo acá, ¿no es cierto?, son pesos. ¿Ok? Acá son, digamos, pesos en los dos casos, que son costos, y esto también son costos. EP. ¿Ok? Y acá lo que tengo, ¿no es cierto?, son cantidades. Aquí son cantidades de X, y aquí son cantidades de trabajadores, para decirlo de una manera no muy elegante de nuevo. ¿Ok? En realidad, esto es una función de demanda por factor productivo y factor trabajo. ¿Ok? Estas dos cosas están unidas. ¿Ok? En la medida, ¿no es cierto?, en que los trabajadores se hagan más caros, ¿no es cierto?, mis costos van a ser mayores. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, en la interacción con el mercado significa, ¿no es cierto?, que voy a poder vender menos. En la medida, ¿no es cierto?, en que, en fin, eso. Esto, en la literatura económica, ¿no es cierto?, tiene un nombre bien particular. Esta cosa que está acá, ¿no es cierto?, se le conoce como la función de producto marginal. Producto marginal, no, esto no lo vamos a anotar así, lo vamos a anotar con un nombre de una manera un poquito más correcta. Esta cuestión se le conoce como la función de producto marginal del trabajo. Tiene una relación bien precisa, ¿ok? Eso que está ahí. Es el producto marginal del trabajo. ¿Ok? Aclaremos un poco el sentido que tiene esto de que se llame de una forma tan rara.
pensémoslo de la siguiente manera. Lo podemos hacer con una tablita de valores, ¿les tinca? ¿Sí? Para que vean un poco el efecto, si se quiere. Vamos a dibujar una tablita de valores. ¿Y sabéis qué más? Ya, ok. Aquí está la explicación. ¿Ok? Aquí está la explicación sin ningún inconveniente. ¿No es cierto? No hay problema con eso. Vamos a dibujar, ¿no es cierto? Vamos a dejar de compartir con esta cosa, ¿no es cierto? Y lo vamos a pasar a una planilla de cálculo, a Excel, para hacer un ejemplo numérico de lo que estamos tratando de decir respecto a la demanda por trabajo. ¿Les parece? De nuevo, ¿no es cierto? Esta cosa, ¿no es cierto? Es lo que se conoce como el enfoque marginalista, si se quiere, ¿ok? EP. Me equivoqué de tecla, ya está. Entonces ahora vamos a compartir pantalla con nuestra planilla de cálculo. Supongamos, ¿no es cierto? Por un minuto, ¿no es cierto? Que qué sé yo, que yo quiero producir, no sé, supongamos de nuevo, estoy medio pasado arica, ¿no es cierto? Supongamos que, qué sé yo, que lo que yo quiero es producir, qué sé yo, cajas de tomates. ¿Ok? Mi producto son cajas de tomate. Lo que sea. Y vamos a tener acá, ¿no es cierto?, que por ejemplo, con una cantidad de trabajadores. Aquí vamos a llamar L, trabajadores. ¿Ok? Y aquí vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 viejos, por ejemplo. Supongamos que con un viejo, ¿no es cierto?, yo produzco, no sé, 5 cajas al día. Con 2 viejos, ¿no es cierto?, yo puedo producir 12 cajas al día. Con 3 viejos yo puedo producir 17 cajas al día. Con 4 viejos yo puedo producir 20 cajas al día. Con 5 puedo producir 22 cajas al día. Con 6 puedo producir 23 cajas al día. Con 7 puedo producir las mismas 23, ¿no es cierto? Y con 8 viejos, ¿no es cierto?, se dedican a hacer puro chiste, en fin, ¿no es cierto?, puedo producir 20 cajas al día. Lo que escribí acá, ¿no es cierto?, es bastante más que una casualidad. Digamos, esto es producción. ¿Ok? Esta es una forma típica, ¿no es cierto?, de la forma en que se comportan las funciones de producción. Si quieren, podemos dibujar un grafiquito, ¿no es cierto?, de esa cosa. ¿Se dan cuenta de la forma de la curva? Esta es típicamente, ¿no es cierto?, una función del tipo función de producción. ¿Ok? Esto es lo que uno esperaría, ¿no es cierto?, de la producción en cualquier contexto. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? ¿No es cierto? Nos dice, mira, el producto marginal de los trabajadores suele ser decreciente. No suele, es decreciente en general, es un supuesto muy fuerte, ¿no es cierto?, en la teoría económica. Y claro, ¿no es cierto?, la típica, ¿no es cierto?, los libros de texto, ¿no es cierto?, te lo explican con un ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, que si ustedes tienen, no sé, el mismo ejemplo de las 2 hectáreas de tomate. Bueno, con un viejo, ¿no es cierto?, probablemente 2 hectáreas de tomate, ¿no es cierto?, el viejo no alcanza a hacer la pega. ¿No es así? Con 2 viejos van a trabajar mejor, con 3 todavía mejor, con 4 aún mejor todavía, ¿no es cierto? Típicamente una hectárea de tierra se cultiva con 3 personas al mismo tiempo. Ya, ok. Supongamos, ¿no es cierto?, entonces que llegamos a 6 trabajadores, ¿no es cierto?, y llegamos a un momento, ¿no es cierto?, que podría ser razonable. El séptimo trabajador, ¿no es cierto?, va a hacer pegas más bien de apoyo. Los trabajadores que trabajan directamente, ¿no es cierto?, van a trabajar más cómodos, pero no significa que vayan a producir mucho más. Un octavo trabajador, ¿no es cierto?, probablemente va a ser un cocinero, ¿no es cierto?, que si yo, y a lo mejor les va a permitir perder menos tiempo a los trabajadores de producción. Y el aumento de la producción probablemente sea bastante más bajo. Un noveno trabajador, ¿no es cierto?, que si yo, probablemente no aporte nada, que si yo sea un portero y mejore las condiciones de seguridad, ¿no es cierto?, de un predio. Un décimo trabajador, ¿no es cierto?, se va a dedicar a contar chistes, a puro gobierno, y no va a pasar nada con él, ¿no es cierto?, va a ser puro costo, ¿no es cierto?, y capaz que incluso entorpezca la pega de los demás. Esa lógica, ¿no es cierto?, chanchitos, es un poco, ¿no es cierto?, la lógica que hay detrás, ¿no es cierto?, de las funciones de producción, que tiene mucho soporte empírico, ¿ok? Tiene mucha fuerza empírica.
Es muy raro el ejemplo al contrario, ¿no es cierto?, de que nosotros no tengamos rendimientos decrecientes al factor productivo, ¿ok? De hecho, uno lo ve hasta en la universidad. Yo cuando pido trabajo en grupo, por ejemplo, siempre pido trabajo, ¿no es cierto?, en grupos de mínimo 3 personas y de máximo 3 personas. Y la razón, ¿no es cierto?, es porque los trabajos en grupo hechos de a uno o de a dos son con pura explicación, no alcanzamos en el tiempo, qué sé yo, puras explicaciones estúpidas. Si pasa de 3, ¿no es cierto?, con 4 o 5 integrantes del grupo, típicamente, ¿no es cierto?, empiezan con que mire, que el cuarto tipo, ¿no es cierto?, fue a muy pocas reuniones, qué sé yo, aportó poco. Con el quinto, ¿no es cierto?, me dicen, mire, este otro tipo ni siquiera nos prestó la impresora. ¿Ok? Hay rendimientos decrecientes también en ese punto. ¿Ok? Ahora, vamos a suponer una cosa. Vamos a decir, mire, supongamos que el salario, ¿no es cierto?, es de, a ver, supongamos que es de 10 lucas. 10 lucas. Voy a poner aquí, W igual en lucas. En lucas. Moneda chilena. Y supongamos que el salario del trabajador es 10 lucas. Y ahora supongamos que la caja de tomate, ¿no es cierto?, la caja se vende a 5 lucas. ¿Cuántos trabajadores contrato? ¿Qué tal la pregunta? Aquí hay un supuesto que no lo hemos explicado mucho, ¿no es cierto?, y sobre el cual no hemos trabajado, ¿no es cierto?, que es el supuesto de maximización de utilidades. Lo que estamos pensando, ¿no es cierto?, es que esta empresa, ¿no es cierto?, simplemente lo que le interesa, ¿no es cierto?, es ganar plata. Entonces, ese es un tema, ¿no es cierto?, que no lo vamos a topar por ahora, ¿no es cierto?, lo vamos a ver un poco en la parte de gestión de empresa, ¿no es cierto?, que es un tema, ¿no es cierto?, que deberíamos verlo, ¿no es cierto? Pero por ahora, ¿no es cierto?, dejémoslo por aquí, en la parte introductoria. Si la empresa quiere maximizar ganancias, ¿no es cierto?, ¿cuántos trabajadores debería contratar? ¿Se aceptan opiniones? Dos, uno Dos. o uno. Uno nomás. ¿Quién dijo eso? Yo. ¿Quién soy? Dos. Víctor. 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 No está ahí. Aquí está ahí. Víctor Hugo, ya. ¿Y por qué dos? ¿O por qué uno? Si quiero, porque voy a tener menos costos por el trabajo, por trabajadores, Y... y voy a ganar más. Mira, Jacobo, ese no es tu objetivo, ahorrar costos, es maximizar ganancias, ya lo vamos a ver. ¿Alguna otra opinión? ¿A alguien se le ocurre otro número que pudiera ser? Si queremos maximizar las ganancias. Le voy a proponer una cosa. Vamos a decir, mire, ¿cuánto es el producto marginal? Producto marginal. PR, vamos a poner marginal. ¿Qué significa el producto marginal? Significa cuánto gano yo con la contratación del siguiente trabajador. ¿Les tinca? Vamos a sacar esa cuenta, ¿no es cierto? Y después vamos a ir explicando por qué quiero sacar esa cuenta. Mira, cuando paso de 0 a 5, ¿no es cierto? Agreguemos una fila acá, ¿no es cierto? 0, con 0 trabajador busco 0, ¿no es cierto? Ahí, ¿no es cierto? Cuando paso de 0 a un trabajador, ¿no es cierto? ¿Cuánto gano? Gano 5. Produzco 5 cajas de tomate. Cuando paso de un trabajador a dos trabajadores, ¿no es cierto? El siguiente trabajador me produce 7. Cuando paso de contratar, ¿no es cierto?, qué sé yo, de 2 trabajadores a 3 trabajadores, ¿no es cierto?, vuelvo a obtener 5. Cuando paso de 17, cuando paso del tercero al cuarto trabajador, el cuarto trabajador me aporta 3 cajas más.
Cuando paso del cuarto al quinto, ¿no es cierto?, me aporta 2 cajas. Cuando paso del quinto al sexto, ¿no es cierto?, me aporta 1 caja. Del sexto al séptimo, ¿no es cierto?, me aporta 0 cajas. Y cuando paso del séptimo al octavo, es -3, nada de cosas. ¿Qué tal? La proposición que yo le voy a hacer, ¿no es cierto?, es decir, mira, ¿sabes qué, no es cierto? ¿Y por qué no valorizamos el aporte de cada trabajador adicional? O sea, multiplicamos el precio de la caja, ¿no es cierto?, precio por el producto marginal, por el PR marginal, en esta columna. ¿Les tinca? El precio de la caja, ¿no es cierto?, es, bueno, esa por 5 lucas, ¿no es cierto? Sí. Eso. En lucas, medido en lucas. Copiemos. De ahí para abajo. Aquí lo que tengo, ¿no es cierto?, es una columna que se conoce como la curva de valor producto marginal. Ahí está. No marginal, marginal. Ahí está. Entonces yo les propongo ir contratando de a uno, tomando la decisión de a uno. Veamos, me cuesta 10 lucas cada uno. ¿Contrataré el primero? Bueno, de coco, ¿no es cierto? Porque el tipo produce 25 lucas y me cuesta 10. Sí. El segundo, por supuesto, pues, el segundo, ¿no es cierto?, produce 35, ¿no es cierto?, y me cuesta 10 también. Y el que sigue, también, pues, porque me cuesta 25, ¿no es cierto?, me cuesta 10 salario, ¿no es cierto?, y produce 25. Contrataré el cuarto, también, si produce 15, ¿no es cierto?, y me cuesta 10, me gano 5. El quinto, bueno, no lo tengo tan claro, puede ser. O sea, a lo mejor por quedar bien con los clientes, ¿no es cierto?, que si yo me conviene contratarlo, ¿no es cierto?, pero en realidad parece que no aporta nada contratar el quinto. Contrataré el sexto, ni tonto. Si el sexto produce 5 y me cuesta 10. ¿Y contrataré el séptimo? No. Menos, pues, si no produce nada, ¿no es cierto?, y me cuesta 10 lucas. Y el octavo me hace perder 15, ¿no es cierto?, y me cuesta 10. Ridículo. La duda está por aquí, entre medio de estos dos. ¿Les tinca? Yo les diría, ¿no es cierto?, que si este tipo, ¿no es cierto?, supongamos, por ejemplo, que si yo que hay un aporte, ¿no es cierto?, que si yo porque qué sé yo, porque queda bien con el cliente, ¿no es cierto?, qué sé yo, porque tú le vendís los tomates al supermercado, qué sé yo, ¿no es cierto?, a lo mejor te conviene contratarlo, ¿no es cierto?, total, te da lo mismo, te da lo mismo. Y yo diría entonces que contratamos hasta aquí, hasta este punto. Hasta ese punto. Chancho. ¿Verificamos? ¿Vemos cuántas son sus ganancias? Hagamos aquí una columnita que sea ganancias. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a valorizar la producción, ¿no es cierto? Vamos a decir, mira, vamos a multiplicar la caja de 5 lucas, ¿no es cierto? Aquí vamos, el precio del producto, ¿no es cierto? El precio lo vamos a multiplicar, ¿no es cierto?, ahora por la producción. Y le vamos a restar, ¿no es cierto?, la cantidad de trabajadores, ¿no es cierto?, L, por el costo, por el salario. ¿No es cierto? Sí. Eso es lo que vamos a ir haciendo en esta columnita. Veamos. ¿Cuánto es la producción en este punto? 5 cajas, ¿no es cierto? Es igual a esa cosa, ¿no es cierto?, por 5 lucas. Sí. Por 5 lucas. ¿Ok? Menos, ¿qué cosa? Menos el costo del trabajador, ¿no es cierto? Menos estos trabajadores, 1 por 10.
Ahí está. Obvio, ¿no es cierto? Gané 15. ¿Sí? Esta columna que está acá, ¿no es cierto? Lo vamos a llamar beneficio. Copiemos esta cosa para abajo. Miren lo que pasó. Sorpresa, magia. Justo aquí está el máximo beneficio. ¿Qué les parece? Si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Si yo hubiera contratado menos trabajadores, gano menos. Menos, menos. Si contrato más, gano menos. Hay un solo lugar donde yo contrato trabajadores, que está por aquí. Supongamos que a ustedes como productores les interesa quedar bien con el cliente, por decir algo. ¿Ok? Por lo tanto, contratarían 5 trabajadores, aunque les da lo mismo que contratar 4, ganan lo mismo. ¿No es cierto? Y ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si el salario de los trabajadores sube, por ejemplo, a 15? ¿Qué pasaría en ese caso? Adivinen. Pregunta. Si W ahora es igual a 15. ¿Cuántos trabajadores contrato? No escucho nada. Están todos los datos en la pizarra. Chanchitos. ¿Cuántos trabajadores contrato si es que el salario sube a 15? Chanchitos. Esta es evidente. De nuevo, miro la columna de valor producto marginal, ¿no es cierto? Y digo, ajá, ¿contrato el primero? Sí, porque produce 25 y me cuesta 15. ¿Contrato el segundo? Sí, porque produce 35 y me cuesta 15. De nuevo, el tercero también produce 25 y me cuesta 15. El cuarto produce 15 y me cuesta 15. Contrato hasta aquí. De nuevo, si valoro la opinión de mi cliente, que si yo quiero, ¿no es cierto? El mismo cuento, entonces voy a contratar en el límite hasta ahí. Puse un color bonito, así bien, niña chica, ahí está. Miren lo que nos ocurre, si el salario sube, ¿no es cierto? La contratación disminuye. ¿Qué tal? Piénsenlo, tarea para la casa, ¿no es cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, si la caja de tomate sube a, no sé, 7 lucas? ¿Qué ocurriría en ese caso? Voy a necesitar más trabajadores. ¿Ah? Voy a necesitar más trabajadores. Va a contratar más trabajadores, ¿no es cierto? Tendría que sacar la cuenta, ¿no es cierto? Decir, mira, si la caja ahora vale 7 lucas por decirte algo, ¿no es cierto? Ahora, esta columna de producción marginal, ¿no es cierto? La voy a multiplicar para obtener valor producto marginal por un valor más alto. Acuérdense que esa columna, ¿no es cierto? Estaba multiplicada por 5, ahora la voy a multiplicar por 7. ¿Se dan cuenta? Eso significa que si sube el precio del producto, ¿no es cierto? También yo voy a contratar más trabajadores. De nuevo, si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Esta cosa que está acá, ¿no es cierto? Nos está diciendo, mira, qué es lo que nos ocurre, ¿no es cierto? A distintos salarios también. ¿Por qué me interesaba verlo esto? El ejercicio de qué es lo que pasa si aumenta el precio del producto, ¿no es cierto? Eso ya lo harán ustedes, ¿no es cierto? Lo veremos alguna vez, ¿no es cierto? Por ahora, ¿no es cierto? Fíjense lo que nos ocurre. Si yo voy aumentando el salario, voy a contratar cada vez menos trabajadores. ¿No es así? Con un salario de 10, yo contrato 5, 4, 5, por ahí, ¿no es cierto? 5 trabajadores, digamos. Con salario de 15, ¿no es cierto? Yo contrato 4, ¿no es así? Con un salario de 25, ¿no es cierto? Yo voy a contratar 3. Y así sucesivamente para abajo. Si el salario baja, yo voy a contratar, por ejemplo, si el salario baja a 5, ¿no es cierto? Yo voy a contratar 9. ¿No es así? Sí. O sea, o lo que es lo mismo, ¿no es cierto? Esta cosa es una función con pendiente
con pendiente negativo. ¿No es así? O sea, si quieren lo hacemos, no sé. A ver, hagámoslo. Hagámoslo rápido, ¿no es cierto? Esta cosa. Con esta misma tabla, olvídense del precio, no sé cuánto, no sé qué. Supongamos, ¿no es cierto? Entonces hagamos una tablita. Pongamos salario acá, ¿no es cierto? Y acá vamos a decir cuántos trabajadores contrato. Bueno, ya sabemos, ¿no es cierto?, que si yo partamos bajito, por ejemplo, que si yo, si el salario es 5, ¿cuántos trabajadores voy a contratar? 6, ¿no es cierto? Si el salario es 10, ¿no es cierto? ¿Cuánto voy a contratar? Voy a contratar 5. Si el salario es 15, habíamos dicho, ¿no es cierto? Voy a contratar 4. ¿No es así? Si el salario es 25, ¿no es cierto? Yo voy a contratar 3. Si el salario es 35, yo voy a contratar 2. De nuevo, graficamos. La tengo al revés. No, es otra cosa la curva. Espérate. Un gráfico de dispersión. Ahí está. Ahí están los puntitos. ¿Ok? ¿Se dan cuenta de lo que tengo aquí? Mientras más bajo el salario, más trabajadores contrato. Mientras más alto el salario, menos trabajadores contrato. ¿Ok? Está al revés el gráfico aquí por si acá. Ya, aquí tengo, lo tengo, ¿cómo se llama? Acá abajo tengo el salario. En los gráficos nuestros el salario va para los otros lados, ¿no es cierto? Este gráfico está al revés. Pero se nota la pendiente de la curva. ¿Ok? ¿Estamos claros, chanchitos? A lo mejor podríamos cambiar. Opo. Ya, chao. Me aburrí. Estamos en otra cosa. Bien, ahí está. Eso es. ¿Ya? Bien, ese es un ejemplo numérico. Es una forma de mostrarlo, ¿no es cierto? Con números. ¿Ok? Me interesa ver si está claro el punto. ¿Sí? Sí, profe. Está bien, estamos bien. Reitero, este tema está también tratado, ¿no es cierto?, con cierto detalle en el texto de Samuelson, ¿ok? El que lo subí a la plataforma. Si tienen dudas sobre el asunto, ¿no es cierto?, repásenlo ahí. Profe, ¿Sí, Marco? yo tengo una duda. Ahí cuando dijo que cobran 15.000 pesos, dijo, y ¿Sí? producían 15, el de 15 producía utilidad cero. ¿Por qué se contrata también? No entendí eso. Ya vamos para Como allá. para reducir la competencia. Mira, en el Samuelson, ¿no es cierto?, los ejemplos que usan es que te ponen un límite, te ponen un margen chiquitito. O sea, ¿te acuerdas que yo decía, mira, supongamos que si yo cuando estábamos en el límite entre 4 y 5 trabajadores, ¿no es cierto?, y te dije, mira, supón, por ejemplo, que si yo, que tú también valoráis, que si yo, la opinión de tu cliente, y que a lo mejor vayan a querer contratar igual un trabajador más, ¿no es cierto?, porque por último, porque aunque no aporte nada, te hace mejor, te hace quedar mejor con tu cliente. ¿Cachai? Ah, ya. Vale. Dije algo como eso. En el Samuelson, ¿no es cierto?, lo que hacen con eso, ¿no es cierto?, que te dicen, mira, supongamos que si yo que el aporte, ¿no es cierto?, de producir un poco más, ¿no es cierto?, vale, que si yo, no sé, una luca más. ¿Te das cuenta? O sea, el hecho Sí, de sí. producir un poco más, ¿no es cierto?, al empresario, ¿no es cierto?, le genera algún tipo de ganancia en prestigio, en confiabilidad, en alguna cosa de estilo, que lo valora en una luca, en un margen chiquitito. ¿Ok? O sea, Ya. contrata, ¿no es cierto? La regla general es que el valor del producto marginal, ¿se acuerdan de la columna?, es igual al salario. Esa es la regla general de contratación. ¿Ok? ¿Les queda claro, chanchitos? Sí, profe. Sí, sí. ¿Sí, sí, sí? ¿Sin atado? Bien, fenómeno. Ya, ese es un tema. Reitero, vamos a volver en algún minuto sobre estos temas, ¿no es cierto? Porque van a haber algunas cosas que vamos a necesitar con cierto nivel de detalle en la medida en que veamos la parte de economía, o sea, de los temas ambientales.
Mi experiencia me dice, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? Que el curso, la parte introductoria de economía en esta carrera, ¿no es cierto?, se puede extender demasiado, y a ustedes les interesa saber cuestiones más específicas de la cuestión ambiental. Entonces, he tratado de resistir la tentación de explicar con más detalle algunas cosas, ¿no es cierto?, de la teoría económica, ¿no es cierto?, porque, aunque creo que son súper importantes, nos consumen mucho tiempo. Ese es el gran problema. ¿Ok? Y yo lo lamento harto, ¿no es cierto?, que ustedes tengan un currículum tan restringido en este tema. Yo he conocido muchísimos ingenieros ambientales egresados de esta escuela, ¿no es cierto?, que podrían ser compañeros de ustedes, que están trabajando en cuestiones de negocio, en agencias estatales de negocio, que si hay un cabro, el Antonio Roca, ponte tú, ¿cachai?, trabaja en Corfo, por ejemplo, trabaja de balón de proyectos y cosas de ese estilo. Y así, muchos otros están trabajando, están haciendo empresas por su cuenta, qué sé yo, ¿no es cierto?, empresas ambientales y qué sé yo, ¿no es cierto?, y que este tipo de conceptos son súper necesarios para ustedes. Pero bueno, como yo no soy el que diseña el currículum, no me queda más que aguantarme la piola, ¿no? Ya, fin, ¿estamos con ese punto? Volveremos al tema, ¿no es cierto?, más adelante. ¿Qué pasó, Víctor? No, se me dio vuelto un vaso. Ah, no, es que, pues, lo que pasa es que el sistema me avisa cuando alguien va a hablar algo, ¿no es cierto?, o habla algo, ¿no es cierto?, y por eso pensaba que ya. Bien, lo siguiente que me interesa en este punto, ¿no es cierto, chanchitos?, es que aquí hemos hecho varias veces referencia a los costos, ¿ok? O sea, parece como que las empresas que trabajaran para pagar los costos. Dale in cash. O sea, por lo que hemos explicado hasta aquí, ¿no es cierto?, uno infiere, ¿no es cierto?, que parece que las empresas trabajan para pagar los costos. Y eso es raro, ¿no es cierto? Y la respuesta es, ¿no es cierto?, que en realidad aquí hay una diferencia conceptual importante, chanchitos. En economía, en general, ¿no es cierto?, en la administración de negocios, ¿no es cierto?, ustedes se van a encontrar con unos señores, ¿no es cierto?, que son muy raros, ¿no es cierto? ¿Ustedes vieron la guerra de los clones? Yeah. De la saga Star Wars. Unos tipos que eran todos iguales, ¿no es cierto? Pálidos, ¿no es cierto?, peligrosos. Bueno, los clones, ¿no es cierto?, en este caso, ¿no es cierto?, hay dos tipos de clones en la vida común. Unos son los contadores y otros son los evaluadores de riesgo de los bancos. Ah, no, hay un tercero. Son los funcionarios del Ministerio de Hacienda. Esos son otros clones. Son todos iguales. Y son malos, son malvados. Bien. El señor contador, ¿no es cierto?, el clon número uno, ¿no es cierto?, va a contabilizar las cosas de una manera bien rara, ¿no es cierto? A partir de la pega del señor contador, ustedes creen que van a saber cuánto ganaron y cuánto perdieron. El contador, ¿no es cierto?, es un tipo, ¿no es cierto?, que utiliza un cierto herramental propio, ¿no es cierto?, en que él tiene como máxima, ¿no es cierto?, registrar lo que efectivamente ocurre. Lo que efectivamente ocurre. Eso ellos le ponen un nombre elegante, ¿no es cierto?, y le llaman la base de vengada. ¿Alguno de ustedes ha hecho curso de contabilidad? ¿Nadie? No. Bien, esto es súper importante, ¿no es cierto?, que tengan claro este punto. Los contadores, ¿no es cierto?, son las personas, ¿no es cierto?, que llevan los registros de lo que ocurre en la empresa, ¿no es cierto?, que de hecho, ¿no es cierto?, es lo que se utiliza como base para, qué sé yo, para pagar impuestos, para hacer un montón de cosas, para repartir utilidades, para un montón de cosas de ese estilo. Y el criterio, ¿no es cierto?, de los contadores, ¿no es cierto?, es reflejar, ¿no es cierto?, en las cuentas de las empresas, ¿no es cierto?, aquello que efectivamente ocurre. Y lo que llaman efectivamente ocurre es lo que está registrado en papeles, ¿no es cierto?, lo que está registrado en movimientos bancarios, etcétera, etcétera. ¿Ok? De esa manera, ¿no es cierto?, qué sé yo, si ustedes en una empresa, por ejemplo, que si yo, contratan a un trabajador, por ejemplo, el contador no les va a registrar, ¿no es cierto?, el momento del contrato. Lo que les va a registrar, ¿no es cierto?, va a ser el momento que le pagan el sueldo. ¿Ok? Porque hay un comprobante. Hay un comprobante, hay un recibo, ¿no es cierto?, recibí el sueldo, ¿no es cierto?, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, y hay un movimiento de caja, etcétera. ¿Te das cuenta? Esa es la lógica del contador. Si la empresa de ustedes, por ejemplo, que si yo compra una camioneta, por decirte cualquier lecera, ¿no es cierto?, entonces lo que hace el contador, ¿no es cierto?, es que registra el pago de la camioneta, ¿no es cierto?, a lo que costó, obvio, ¿no es cierto? O sea, reciben la factura, ¿no es cierto?, que si la camioneta costó 15 palos, ¿no es cierto?, y ustedes pagaron con un cheque por 15 palos, ¿no es cierto?, entonces el contador registra eso, ¿no es cierto?,
como una inversión, como un costo, como lo que sea, ¿no es cierto? Pero lo registra, ¿no es cierto?, en función de la base de vengada, efectivamente, es decir, aquello que efectivamente ocurrió y que es verificable con papeles en la mano. ¿Ok? Esa es la lógica del contador. De esa manera, ¿no es cierto?, ustedes cuando ven los registros, que es yo, un balance de una empresa, ¿no es cierto?, ustedes se van a encontrar con que el contador lo que hizo, ¿no es cierto?, fue que anotó todas las ventas, ¿no es cierto?, qué sé yo, y anotó todos los gastos. Hizo la resta, ¿no es cierto?, dijo usted ganó o perdió tal cantidad de plata. ¿Sí? Suena lógico, ¿no? Sí. Sí, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que hacen todos los contadores. Y lo que hacemos los economistas, ¿no es cierto?, no tiene nada que ver con eso. O tiene poco que ver con eso. Lo vamos de nuevo, también vamos a volver sobre este tema más adelante, ¿no es cierto? Pero ocurre, ¿no es cierto?, que en la realidad, ¿no es cierto?, las cosas no valen por lo que tú pagaste por ellas. De hecho, eso no suele ser así. Valen más bien por lo que pueden aportar al futuro. Por cuánto lo puedes valorar tú las cosas. Sí. Quizás un ejemplo para empezar a conversar podría ser útil. Pensemos, por ejemplo, que si yo que ustedes compran una camioneta. El mismo ejemplo de recién. Supongamos que compraron una camioneta. Pero en vez de comprarla nueva, ¿no es cierto? Ustedes hicieron la del tontopillo, ¿no es cierto? Y fueron a comprarla, ponte tú, en una casa de remate, ¿no es cierto? Qué sé yo, y encontraron una camioneta que la vendían de una empresa que había quebrado, ¿no es cierto? La camioneta que estaba nueva, ¿no es cierto? Qué sé yo, pero a precio de remate, ¿no es cierto? La camioneta ustedes pagaron, en vez de 15 millones por la camioneta nueva, ustedes pagaron 5 millones por la camioneta usada, pero casi nueva. ¿Cuánto cuesta la camioneta? ¿Cuánto cuesta la camioneta, No está mal. Víctor? Supongamos, por ejemplo, que si yo que la camioneta tiene un precio de mercado, ¿no es cierto?, de 12 millones de pesos. Y ustedes la compraron en 5. ¿Cuánto cuesta la camioneta? Respuesta, el contador te la va a anotar por 5 millones de pesos. Te va a decir, mire, esta camioneta te costó 5 millones de pesos, tú pagaste 5 millones de pesos, por lo tanto el costo de la camioneta son 5 millones de pesos. Un economista te va a decir, ¿no es cierto?, a ti esa camioneta te cuesta 12 millones de pesos. ¿El economista está chiflado o el contador está chiflado? Los dos también. ¿Ah? ¿Víctor? ¿Qué Los dos alegás? también. ¿Ah? ¿Los dos también? ¿No es cierto? Bueno, los contadores tendrán sus motivaciones, ¿no es cierto? Hay un chiste de contadores, pero no se los pienso contar ahora. ¿Les cuento un chiste de contadores? Esto va a quedar grabado, ¿no? Se los cuento en el foro mejor. Ya. Mira, a ver, el economista te dice que la camioneta te cuesta 12 millones de pesos, ¿no es cierto? Porque efectivamente, ¿no es cierto?, una vez que tú compraste la camioneta, en 5 millones, ¿no es cierto?, tú tienes guardado 12. El solo hecho de que tú la uses, la utilices en tu negocio, ¿no es cierto?, significa que estás sacrificando 12 millones de pesos, ¿no es cierto?, por tener la camioneta. Porque tú podrías venderla en 12. Sí. Es el costo de oportunidad. Se dan cuenta que hay una mirada que es completamente independiente, ¿no es cierto? Es una mirada que está como orientada en dos direcciones distintas. El contador registra lo que ocurrió y el economista está mirando, ¿no es cierto?, qué es lo que puedes ganar o perder, ¿no es cierto?, con las cosas que tienes o las cosas que compras. ¿Te das cuenta? Te valora a precio de mercado, a flujo de caja, si se quiere. ¿Qué es lo que te diría el economista? ¿No es cierto? Te compraste una camioneta, qué sé yo, que vale 12 y te la compraste en 5. Bueno, piensa qué es lo que podías hacer con 12 millones de pesos, porque eso es lo que tú podrías obtener si vendes la camioneta. ¿Te das cuenta? Y si tu mejor alternativa para usar 12 millones de pesos es tener una camioneta, bueno, quédatela. Pero si tienes otras cosas más interesantes que hacer, ¿no es cierto? Véndela. ¿No es así? Esto, chanchitos, es una diferencia súper importante. De hecho, a esta cosa, ¿no es cierto?, se le conoce como el costo de oportunidad.
Y el costo de oportunidad es la base del costo económico. ¿Ok? Y como ocurre, ¿no es cierto?, que es un tema, este punto, ¿no es cierto?, este aspecto, ¿no es cierto?, es lo que tienen que estar mirando siempre las empresas. De hecho, desde el punto de vista económico, por ejemplo, cuando una empresa quiebra, ¿no es cierto?, es porque sus deudas son mayores que su patrimonio. Entonces, en ese caso, ¿no es cierto?, no te conviene pagar las deudas. Pero si tú pagas las deudas, ¿no es cierto?, gastas más que lo que tienes. Debes quebrar. No vale la pena. Es el costo de oportunidad. Si tú tienes más deudas que patrimonio, ¿no es cierto?, significa que no te conviene tener el patrimonio, porque si entregas tu patrimonio, ¿no es cierto?, te sale más barato que pagar las deudas. Evidente, ¿no? Sí. Pero esto, de nuevo, tiene más cuestiones. ¿Qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, si ustedes son dueños de una empresa y trabajan en la empresa? Y ganan, qué sé yo, no sé. Supón, por ejemplo, que a alguno de ustedes se le ocurre tener una fábrica de cosas entretenidas, ¿ok? No sé, de cualquier cosa, de bufanda para gallina y cogote pelado. ¿Conocen las bufandas para gallina y cogote pelado? Podemos buscarlo, eso también, incluso las bufandas para gallina y cogote pelado, ¿no es cierto?, las podemos buscar en alguna parte. Ah, eh, bien. Vamos a compartir, ¿no es cierto?, entonces esa parte, porque es muy importante esa parte de la materia. Ahí está la gallina y cogote pelado, muchachos. ¿Las conocían? Sí. Son hermosas. Ya, en fin. Ya, pero a ver, supongamos que ustedes nos volvamos al tema. Tu profe a veces se distrae un poco. La gallina y cogote pelado, ¿no es cierto, muchachos? O sea, supongan ustedes que ustedes están ganando, no sé, 6 millones de pesos al año. ¿Fantástico? El contador les va a decir que ganan 6 millones de pesos al año. ¿Está bien eso? A ver, para darte una idea. Resulta, ¿no es cierto?, que eso significa que están ganando 500 lucas mensuales. ¿Qué dirían ustedes? Yo les puedo decir lo que ustedes van a decir. Ustedes van a decir, hey, pero yo por 500 lucas mensuales, siendo profesional y que sigue, ¿quién no me bajo la cama por 500 lucas mensuales? ¿O no? Ujú. O sea, en vez de tener mi fábrica de bufandas para gallina y cogote pelado, mejor busco pega, pues. Sí. De nuevo, ¿qué están diciendo con eso? Que el costo de oportunidad, ¿no es cierto?, del trabajo de ustedes en su empresa, ¿no es cierto?, es más alto que lo que está ganando la empresa. Y lo incorporan como parte de la toma de decisiones de su empresa. Si ustedes tienen una empresa en la que ganan 500 lucas mensuales, ¿no es cierto?, no les vale la pena seguir en la empresa, les conviene buscar pega. El costo de producción de la empresa, ¿no es cierto?, también incluye el tiempo de los dueños, el tiempo de trabajo de los dueños. Eso también es costo. ¿Estamos claros? Sí. Desde el punto de vista económico, eso también es costo. El contador, de nuevo, ¿no es cierto?, te va a decir, oye, pero si usted no se pagó un sueldo, pues, o sea, ¿y cómo le va a pagar si va a pagar usted mismo un sueldo? O sea, esta es la ganancia. El economista te va a decir, no, esa ganancia no alcanza a cubrir tu costo de oportunidad, por tanto, lo que tú estás teniendo son pérdidas. ¿Qué tal? Tercera vuelta del asunto. Cuento. Hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, que sé yo, un viejo que tenía unas hectáreas de tierra por acá, ¿no es cierto?, tenía como 6 hectáreas por ahí. Acá cerca donde vivo yo, aquí en el kilómetro 3,5, 4 de Asap. ¿Ok? Tenía un montón de hectáreas de tierra, ¿no es cierto? Pensemos, por ejemplo, que tenía, no sé, 5 hectáreas de tierra, ni me acuerdo cuánto. Y él me decía, mira, yo gano como 50 palos al año
con esta cuestión. Lo que hacía, ¿no es cierto?, era que mediaba la tierra, ¿no es cierto?, con viejos que la trabajaban, y los viejos producían tomates, lechugas, pepinos y esas cosas. ¿Ok? No, lechugas no, cebolla. Y con ¿no es cierto?, sé que él ganaba 50 millones de pesos al año. Entonces yo le decía, pero... ¿Y estáis muy contento con eso? Sí, porque yo no hago nada, bueno, puta, no, gano 50 palos sin moverme el escritorio. Ya, bien. Igual yo le dije, ¿sabes que estáis perdiendo plata? ¿Cuál fue la cuenta que saqué? Bueno, ocurre, ¿no es cierto?, que una hectárea de tierra, ¿no es cierto?, cercana a la carretera, en el Valle de Azapa, ¿no es cierto?, vale 250 millones de pesos. ¿Ok? 250 millones de pesos por hectárea. Si él tenía, no sé, 5 hectáreas, ¿no es cierto?, eso significaba que tenía 1.250 millones de pesos en hectáreas de tierra. 1.250 millones de pesos, ¿no es cierto?, puesto a intereses en el banco, le genera un 5% al año por parte baja, real. Real, ¿qué significa eso? El 5%, ¿no es cierto?, de 1.250 millones de pesos son 75, 80 millones de pesos al año, sin hacer nada, con la plata puesta en el banco. Fíjense, ¿no es cierto?, que de nuevo, ¿qué es lo que hice yo cuando le dije, tú estás perdiendo plata? Le dije, mira, cuidado, ¿no es cierto?, parte de tu costo, ¿no es cierto?, es el hecho de tener la propiedad de esas tierras. Tu costo de oportunidad, ¿no es cierto?, incluye lo que podrías hacer con esa tierra, ¿no es cierto?, en lugar de tenerla para mediarla y producir pepinos, tomates y no sé qué cosas más. ¿Qué tal? Raya para sumar. Chanchitos, la base de costos, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de costos en esta parte, ¿no es cierto?, de economía, ¿no es cierto?, de la empresa, ¿no es cierto?, la referencia a la que nosotros hacemos es al costo económico, es decir, al costo de oportunidad. ¿Qué significa eso? Que cuando yo tengo ganancias cero, cuando yo no gano nada en este contexto, no significa que contablemente esté ganando cero. Significa que estoy obteniendo una rentabilidad normal. Significa que estoy obteniendo una ganancia, ¿no es cierto?, que iguala mi costo de oportunidad. Iguala mi costo de oportunidad. Por lo que es lo mismo. Si ustedes le dijeran, mire, mi fábrica de bufandas para gallina de cogote pelado está ganando 24 millones de pesos al año. O sea, significa que ustedes tienen un sueldo de 2 millones. ¿Buscarán otra pega? Bueno, no parece tan claro. Un sueldo de 2 millones de pesos para un egresado, ¿no es cierto?, de la carrera de ustedes, que si yo, ¿no es cierto?, por lo menos los primeros 5 años, es un sueldo bueno. ¿No es cierto? Sí. Significa, ¿no es cierto?, que la empresa de ustedes les está pagando el sueldo de mercado. ¿Están ganando en realidad? Bueno, no, pero tampoco están perdiendo. ¿Se dan cuenta? Lo más probable es que ustedes sigan con su empresa, ¿no es cierto?, esperando que ganen más plata más adelante, lo que sea. ¿Se dan cuenta? Esa es la consecuencia directa que tiene, ¿no es cierto?, lo que acabamos de decir. El costo de oportunidad, ¿no es cierto?, mide el costo alternativo de los recursos aplicados a una actividad cualquiera. ¿Estamos chanchos? Si mi amigo, que era un vago, ¿no es cierto?, que se dedicaba a tomar café ahí en el Dimango, ¿no es cierto?, en vez de ganar 50 millones de pesos al año, hubiera ganado, no sé, 120, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro, efectivamente en ese caso, ¿no es cierto?, su costo de oportunidad estaría cubierto. O sea, si vendía las hectáreas de tierra, ¿no es cierto?, y metía la plata al banco, ¿no es cierto?, no iba a ganar más, no iba a ganar ni siquiera los 120 millones de pesos. Y probablemente estaba bien haciendo lo que estaba haciendo. ¿Ok? Si gana 50, ¿no es cierto?, está perdiendo plata, porque podría ganar más, ¿no es cierto?, también haciendo nada, simplemente poniendo la plata en depósito a plazo. ¿Se dan cuenta? El costo de tener la tierra incluye el costo de oportunidad de la tierra. ¿Ok? Ese tema es súper importante que lo tengan claro. Más adelante vamos a trabajar con este concepto de rentas económicas, de ganancias económicas o pérdidas económicas.
y casi nunca vamos a hacer referencia a las ganancias o pérdidas contables. Desde el punto de vista económico, los registros contables valen poquísimo. ¿Okay? En general, de hecho, las actividades económicas se valoran a costo económico. Y para eso podemos citar varios ejemplos. A ver, hace unos 3, 4 años atrás, no, hace unos 3 años atrás, ¿no es cierto?, se abrió bolsa WhatsApp. ¿Se acuerdan ustedes de eso? ¿Cuánto pagaron los inversionistas por WhatsApp? A ver, WhatsApp hasta ese minuto, ¿no es cierto?, era una empresa de unos compadres, ¿no es cierto?, que lo habían desarrollado por su cuenta, y decidieron de repente, ¿no es cierto?, abrirlo a la bolsa de comercio. Entonces emitieron acciones. El precio de las acciones que obtendían por las acciones, ¿no es cierto?, evidentemente identificaba el valor que le asignaba el mercado a la empresa. ¿No es así? ¿Se acuerdan ustedes de cuánto se valorizó WhatsApp? ¿No? Yo sí más o menos me acuerdo. Hace unos 8 años atrás, WhatsApp fue valorizado en alrededor de 8.000 millones de dólares. Harta plata, ¿no es cierto? Sí. Sí, traducido a pesos chilenos, ¿no es cierto?, no te alcanzan los dígitos de la calculadora. Ahora, supongamos, ¿no es cierto?, que queremos hacer una idea de cuánto vale, cuánto es eso. ¿Qué empresa vale 8.000 millones de dólares en Chile? A ver. Ninguna. ¿Ninguna? No, sí. Hay varias, de hecho. Una de ellas, por ejemplo, es Falabella. ¿Cacháis? Y ahora miremos la cuestión contable. ¿Qué es lo que tiene WhatsApp? ¿Qué es lo que tenía WhatsApp en esa época? Bueno, tenía 2 pisos de oficinas, ¿no es cierto?, en Chicago, y nada más. Y tenía como 20 trabajadores, o 30 por ahí. Falabella tiene un montón de activos. Tiene hasta un Banco Falabella, que se llama CMR, es dueño de la mitad del Paseo Humano en Santiago, tiene multitiendas en todas partes de Chile, tiene, no solamente en Chile, tiene multitiendas en Perú, en Colombia, en un montón de partes. Es una tremenda empresa, tiene 15.000 trabajadores. Falabella. Y vale lo mismo que WhatsApp. ¿Por qué? ¿Por qué vale lo mismo que Falabella, una empresa que tiene, que su valor libro, contable, ¿no es cierto?, será la 10ª parte de lo que tiene Falabella? No le alcanza ni para la 10ª parte. La 1ª parte de lo que tiene Falabella. ¿Por qué? Por la Agrego cantidad de 2 cosas. clientes que tiene. ¿Ah? La cantidad de clientes igual. En Clientes, WhatsApp ya, eso igual. pues interesante. ¿Cuánto le has pagado tú a WhatsApp en el último año? Yo nada. ¿Alguien le ha pagado algo a WhatsApp el último año? Nadie, yo creo. Nadie, ¿no es cierto? ¿Y cómo que clientes? ¿Cuál es cliente entonces? Nos perdimos ahí. No ¿Qué tiene pasó? ni anuncio tampoco WhatsApp. No tiene publicidad, no sé, ni una lecera el WhatsApp. Y entonces, ¿por qué vale tan caro WhatsApp? Ya, pues, alguien que me diga algo. Te venderá datos. ¿Qué datos te pidió WhatsApp? O sea, no, no sé. ¿Alguna vez te ha pedido datos WhatsApp? ¿Te informó sobre la política de privacidad de datos WhatsApp? ¿Acaso? Sí. Ah, sí. Y WhatsApp no hace nada con los datos, güey. No sé. Sí. Se los cuento. Hagamos la cortita esta parte, ¿no es cierto? Porque en realidad esa parte es como bien rara. De nuevo, es algo así como fantástico, como es lo de cuento de hadas que tiene economía. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que en realidad, ¿no es cierto?, lo que tenía WhatsApp, ¿no es cierto?, era como 800 millones de clientes.
800 millones de clientes. Yo tenía tantos clientes como, no sé, no sé, unas 3 veces la población de Estados Unidos. Tenía una recachada de clientes. Adivinen, ¿quién compró WhatsApp? De Facebook. ¿Ah? Facebook. Facebook. Facebook compró WhatsApp. ¿Saben quién más está interesado en WhatsApp? Microsoft. Microsoft, Bill Gates y compañía. ¿Quién más está interesado en WhatsApp? Google, Sergey Brin y compañía. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Desde el punto de vista económico, ¿no es cierto? WhatsApp no necesitaba ni siquiera vender para valer algo. En realidad WhatsApp lo que aportaba, ¿no es cierto?, era tránsito. O sea, si WhatsApp pertenece a Facebook, ¿no es cierto?, entonces se integran las dos plataformas, ¿no es cierto?, y todo lo que haces en WhatsApp lo sabe Facebook, y todo lo que se deriva de Facebook, y todas las facilidades que puede dar Facebook, también los puede dar a través de WhatsApp. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, un activo, una empresa como Facebook, ¿no es cierto?, ni siquiera necesita vender para valer algo en el mercado. Eso no es contable, eso es económico. ¿Y cuál es el negocio de Facebook a todo esto? ¿Por qué vale tanta plata Facebook? ¿Qué vende Facebook? ¿Alguno de ustedes le ha pagado algo a Facebook? ¿Alguna vez? Tarde. Terminemos la clase, chanquitos. Se los dejo cachú para la próxima clase. Tarea, para comentar el foro de la próxima clase. ¿Qué vende Facebook? ¿Ok? ¿Cuál es el negocio de Facebook, no es cierto? Y lo vamos a comentar, ¿no es cierto?, en relación al tema de WhatsApp. Dejemos hasta aquí la clase, chanchito, porque se nos dio la hora, ¿no es cierto? Y se nos pasó el tiempo, ¿no es cierto? El tiempo es oro. Entonces terminemos ahora la clase, ¿no es cierto? Hoy día no vamos a hacer foro, voy a subir la clase igual, ¿no es cierto? Y comentamos este tema, ¿no es cierto?, en la próxima clase. Este tema, ¿no es cierto?, es también muy importante. Así que tiene sentido, ¿no es cierto?, que lo veamos en la próxima clase, ¿ya? Ya, profe. ¿Dudas, inquietudes, alcances? Claudia, muy callada. Ignacio también. Marco ni tanto, pero Nicolás también está muy callado. Ya, a ver, chanchitos. Ojalá algún día nos podamos conocer en persona. ¿No? Ya. Muy buenas tardes, muchachos. Un abrazo a todos. Que lo pasen muy bien. Nos vemos en la próxima clase. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? Chao, profe. Chao, chao. ¿Existe la posibilidad Marco, a ver, de espérate. cambiar la clase el viernes a ¿Cómo, una cómo? hora más temprano? ¿Más temprano? Sí, No, me voy, Marco. O sea, lo que pasa es que más temprano, ¿qué significa para ti más temprano? ¿A las 2 de la tarde? como a las 11, pues. Sí, digo lo mismo. Ya, a ver, chanchitos. Cambios de horario, ¿no es cierto?, tienen procedimiento. Ustedes no tienen ni idea de lo que ha costado organizar los horarios en base a, ¿cómo se llama?, para clases digitales. No tienen la más remota idea. Podría ser, ¿no es cierto?, el día martes, en mi caso puede ser el día martes en la mañana, ¿cachai? Pero esto tienen que tramitarlo a través de su jefatura de carrera, muchachos. No, Porque pero lo del día viernes. hay más inscritos en el curso, algunos que no vienen muy regularmente a clase, a lo mejor es por lo mismo, pero de verdad tenemos instrucciones súper precisas, ¿no es cierto?, de todas las jefaturas de carrera, que cualquier cambio de horario, ¿no es cierto?, se tiene que hacer con autorización de la jefatura de carrera. Porque ha costado, no te cuento cómo, organizar los horarios de clase. ¿Cachai? Así que yo toda la disposición. Yo puedo hacer la clase a las 11:20, ¿no es cierto?, en el horario de la sección, esa es 1, 2, 3, 4. No, la 5, 6, me parece que esa es la que termina 10 para la 1. O por ahí. Yo tengo disponibilidad de horario, pero reitero, si quieren cambiar de horario, por favor, a través de la jefatura de carrera. De verdad, ¿no es cierto?, no puedo autorizarlo sin consulta a ellos.
¿Ya? ¿Queda claro el mensaje, muchachos? Sí, profe. Hecho. Ya, pues. Me avisan si en la jefatura de carrera nos cambian el horario, ¿no es cierto? Porque en la jefatura de carrera ustedes tienen la mala costumbre de ni siquiera avisarle a los profes los cambios de horario. ¿Ya? Ya, profe. Reitero, Chao. reitero, muchachos. Yo puedo el día martes a las 11:20. Puedo, no tengo ningún inconveniente en cambiarlo. Puede ser en cualquier horario de la mañana, de hecho. ¿Ok? Porque el día martes lo tengo desocupado en la mañana. Pero, No, pero la clase el viernes, esa es la que va a estar. la clase del viernes. Esa no puedo. Hay comisiones en la universidad que están trabajando los viernes en la mañana y yo estoy en esas comisiones. Ah, ya, ya. Así que